La obra que veremos a continuación es otro lienzo de Diego de Velázquez, pintor de corte de Felipe IV. Se realiza en 1657, momento culmen, como ya sabemos, de la pintura barroca española, pero esta vez no es un encargo del rey, sino de uno de sus funcionarios, don Pedro de Arce. En la colección de don Pedro, el cuadro aparece con el título La fábula de Aracné, pero tan solo 50 años después y tras cambiar de dueño lo encontramos con el nombre Mujeres que trabajan la tapicería. ¿Y esto a qué se debe? Bien, antes de nada, ¿vosotros qué veis en el cuadro? Efectivamente, en primer lugar, tenemos a 5 señoras, 5 hilanderas que son las que dan ese segundo nombre al cuadro. Pero ¿y quién es Aracné? Si observamos con mucho detenimiento la obra, apreciaremos, en segundo término, otra escena que quizá no entendamos en un primer momento. Esa escena recoge precisamente el asunto mitológico protagonista del cuadro, que como veíamos en poco tiempo pasa desapercibido, convirtiéndose en una representación costumbrista. No es la primera vez que Velázquez hace uso de este recurso. 40 años antes, en Cristo en casa de Marta y María, ya había situado el tema principal en segundo plano, anteponiendo una escena de género. Aunque nada de esto nos resuelve la duda sobre quién es Aracné, ¿verdad? Bien, os contaré brevemente su historia. Ovidio, en su Metamorfosis, nos cuenta que Aracné era una tejedora excepcional, tan hábil que llega a compararse con Minerva, diosa de la arte y de la guerra, por eso aparece tocada con ese casco de soldado. La diosa y la mortal se desafiarán en una competición, a ver quién era mejor. ¿Y os podéis imaginar qué es lo que pasó? Aracné tenía su fama bien ganada, y Minerva ardía de rabia al ver la calidad del trabajo de su oponente. Y no solo fue eso. Para colmo, Aracné se atrevió a representar un tema bastante polémico y ofensivo para la diosa: los encuentros amorosos de su padre Zeus, también conocido como Júpiter para los romanos. Fijaos, ese es el momento que inmortaliza Velázquez, justo antes de que la diosa destroce el tapiz y convierta a Aracné en araña para que así nunca dejara de tejer. Bueno, y volviendo al tema del tapiz, ¿a alguien le suena? ¿Os resulta familiar? Venga, os animo a que echéis un vistazo al resto de cuadros de esta sala. Y ahí lo tenemos, es el Rastro de Europa, la versión que hizo Rubens del original de Tiziano. ¿Y esto qué significa? ¿Que Velázquez se dedicaba a copiar cuadros de otros? No, de ninguna manera. Por una parte es un homenaje al maestro veneciano, pero por otra, al igual que la fábula narra un desafío, podemos considerar esto también como un reto pictórico. Un reto entre pintores de corte, ya que Tiziano trabajó también para un rey español, Felipe II, 100 años antes. ¿Y en este concurso quién gana? Pues nosotros nos vamos a quedar con Velázquez, ¿cómo no? Observad la maestría con la que trata, por ejemplo, el movimiento de la rueca. No se ve ni uno solo de su radio, e incluso si nos concentramos, podemos llegar a oírla, ¿verdad? Un personaje que llama nuestra atención es la hilandera de la derecha, no solo por su postura, que nos recuerda mucho a alguna de las figuras que Miguel Ángel dibujó en la Capilla Sixtina, sino por su blusa blanca y la luz que ella misma parece irradiar. Al fondo, si nos fijamos, tenemos otro recurso barroco, un segundo foco de luz, que es el que ilumina la escena de Aracné. Para terminar, quería comentar un aspecto interesante y curioso de esta obra. Vamos a alejarnos, ¿vale? Se puede apreciar un cambio de color en la parte superior, ¿verdad? Fijaos justo donde termina la escalera. Se debe a que este cuadro fue agrandado en el siglo XVIII, siguiendo el criterio de galería. ¿Y esto qué es? Pues realmente es una moda que consistía en adaptar el tamaño de la obra según el espacio que fuera a ocupar y en relación también al formato del resto de obras de la sala de exposición. En este caso, si tuviéramos una radiografía del lienzo, se verían perfectamente las dimensiones originales. Y bien, si no hay preguntas, pasamos a la siguiente sala. Vengan conmigo.